tardes. Y bueno, estamos aquí en Palabras y Verdades, en una emisión especial. Obviamente no está don Raúl en estos momentos, pero de igual manera vamos a hacer lo posible de que podamos reemplazarlo a él como corresponde por este día nada más, ¿sí? Así que bueno, comenzando esta tarde con el programa Palabras y Verdades, vamos a estar hablando de cuestiones que andan sonando, resonando, cosas que nos tienen ahí un poquito medio inquietos quizás, ¿no? Y bueno, para medianamente aclarar un poco estas cuestiones, está acá con nosotros el profesor Leonardo, ¿sí? Y él nos va a comentar un poquito cómo viene esto de, ¿habrá estallido social, la economía, la política? ¿Cómo se ve de aquí a fin de año? ¿Cuál es el panorama que en teoría nosotros estamos tratando de ubicarnos, ¿no? Así que le damos la bienvenida al profesor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Muchas gracias. Efectivamente, ha sonado esta semana. Incluso hubo el tema de una posibilidad de una matiné, le llamó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en relación a la posibilidad de movilidad social, estallido social, antes de diciembre. Esto fue en polémica con el dirigente gastronómico Luis Barrio Nuevo, apareció Eduardo Luis Duhalde y hasta el Papa Francesco habló y emitió a través de sus voceros opiniones en relación a la necesidad de la gobernabilidad en la Argentina. ¿Sobre qué base se sustenta la posibilidad de un estallido social en la Argentina? Tiene antecedentes históricos y tiene antecedentes concretos, ¿no? Los antecedentes históricos de debacles económicas, los que estudian historia y los que tienen una edad mayor de 60 años, recordarán en el 74 el Rodrigazo, y que implicó después, que fue el programa de la dictadura militar, que en el 75 me parece que fue el Rodrigazo, que fue después el programa de la dictadura militar cuando cuando fue el golpe, y fue el programa de Martínez de Hoz. Luego fue la hiperinflación de Alfonsín, eso ya nos recordamos todos. Ese es un poquito en más. el año 89, que implicó la salida adelantada del gobierno, la entrega del gobierno del doctor Alfonsín a Carlos Menem, y el reciente fue en el año 2001. Exacto. Que implicó un hecho histórico en la Argentina de que 5 presidentes en una semana pasaran por la Casa Rosada, y bueno, con la muerte, que conllevó la muerte de 40 a 45 personas en Plaza de Mayo, y un proceso de desestabilización política no conocido en ese momento. Bueno, todo fue traumático. Recuerdas vos que la dictadura militar fue la que posibilitó, digamos, marcar a fuego un programa neoliberal en la Argentina con la desaparición de los principales dirigentes políticos, sindicales, 30.000 desaparecidos, persecuciones, en fin. Sí. Y en el 89 la hiperinflación no solamente fue un paquetazo económico, sino también vino con el estado de sitio, con la gendarmería en las calles, con la muerte de los pobres que van a saquear los supermercados. Y bueno, y en el 2001 conocemos cuál fue la situación, ¿no? O sea que eso es lo preocupante, digamos. Sobre ese análisis histórico hay una posibilidad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones reales de la posibilidad de estallido? ¿Por qué Barrio Nuevo habla de un estallido y en nombre de quién habla de un estallido? Barrio Nuevo no habla en nombre de los trabajadores gastronómicos, sino que habla en nombre de los poderosos. Es decir, acá lo que manejan, lo fundamental de las exportaciones argentinas son las cerealeras. Sobre 100.000 millones de dólares que exporta la Argentina, el 70% está vinculado al negocio agroexportador. ¿Cuáles son las condiciones concretas hoy? Hoy no están liquidando los cereales, están en los hilos bolsa, más del 60%, se habla de un 64% de cereales que ellos no lo están liquidando. ¿Por qué? Porque hubo un aumento fenomenal de la producción granaria del hemisferio norte, de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Entonces eso tiró para abajo el precio de los commodities granarios. Entonces, estos muchachos vinculados al negocio agroalimentario en la Argentina no quieren venderlo porque, como está bajo el precio de los granos a nivel internacional, ellos quieren una devaluación de aproximadamente el 50%. ¿Qué implica una devaluación? Que se deprecia el valor del peso argentino y sube el valor del dólar. Es decir, si plantean una devaluación del 50%, implica que el dólar oficial, que está a 8,50, se iría casi a 15, 14 pesos, casi como el dólar ilegal, como el dólar blue, como se llama. Exacto. ¿Qué implica una devaluación para los poderosos? Para los poderosos implican que duplican los que tienen dólares, claro, ¿no? Los que tienen dólares. Entonces supóngase que liquidan 1.000 millones de dólares y la devaluación es del 50%, ellos ganarían ¿cuánto? El 50%. El 50% de 1.000, 500 millones. O sea, en un cambio, en una medida económica, sin hacer nada, ellos ganarían 500 millones. Si liquidan 2.000 millones de dólares, ganarían 1.000 millones de dólares. Exacto. Pero ¿quién paga esa diferencia? Los que menos tienen, porque los que tienen un salario fijo de 10.000 pesos, como se deprecia el valor del peso, pasarían a ganar la mitad.
pasarían a ganar 5.000 pesos. O sea, el valor concreto, aunque diga nominalmente que vale 10.000, valdría 10.000. Pero en realidad, exacto. Efectivamente. Junto con eso, junto con la devaluación, lo que hay también es un crecimiento de la inflación. O sea, devaluación más inflación es casi una combinación explosiva. Por eso se habla de estallido social. Porque acuérdense usted que si pierde el 50% el valor del poder adquisitivo de los salarios, pero aparte viene acompañado de una inflación del 25, del 30%, como se habla ahora, entonces estamos hablando de la imposibilidad de los trabajadores de acceder a lo básico para su sustentabilidad. Claro, ¿y cómo se ve entonces estos paralelos que también habían anunciado de que se puede sacar en crédito a 12 cuotas sin intereses y demás, que lo habían anunciado también? Bueno, esas son medidas que son paliativas. Acá estamos hablando de lo grueso de la economía. Es como para disfrazar un poco a la gente que menos tiene, como para decir, bueno, no es tanto como dicen. Claro, yo diría que es como una aspirina para combatir un cáncer, ¿no? Esa sería la graficar. Claro. Porque lo que estamos en un proceso recesivo en la economía, ya, no sé si ustedes leyeron el informe del ministro de Economía, Axel Kicillof, que plantea que casi no va a haber un crecimiento de la economía, del Producto Bruto Interno argentino en este periodo, del 0,5, con suerte, dice. O sea que estamos en un proceso recesivo. La recesión es cuando la economía no... Estancamiento, efectivamente. Estancamiento con inflación, se llama estanflación, se llama ese proceso en la economía. Entonces, acá estamos hablando de esta situación, ¿no? Si hay una devaluación, crecen lo que tienen los poseedores de los dólares, que en este caso son la cerealera, aumentan sus recursos por una medida económica de ese tipo. Pierde la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores. ¿Y qué requeriría entonces? Un aumento del 50-60% solamente para equiparar la devaluación. Si hay un aumento del 60%, se produce un proceso de lucha, de salida a la calle, de confrontación, porque el gobierno no creo yo que esté dispuesto a darle un aumento de ese tipo. Viste que todos los acuerdos que se hicieron... Claro, que era el 30%, pero escalonado. Pero eran a la baja, casi todo a la baja. O sea, cuando se habla de una inflación de un 25, te daban un 22, un 20, cuando se habla de una inflación 30, te daban a la baja. Entonces... esta es la situación, digamos, que está planteada ahora. Hay una idea de devaluación, sí, porque la economía argentina cada 6 u 8 años devalúa. ¿Cuál es el discurso de la devaluación? La competitividad. Una competitividad para los empresarios, para los dueños de los recursos, que implica una reducción del costo laboral, le llaman, es decir, reducción de los salarios, para que la economía sea más competitiva, y también un enfriamiento de la economía que implica reducción de los gastos públicos. Reducción de los gastos públicos implica menos presupuesto para salud, menos presupuesto para educación y todo eso. Todo esto son los condimentos de lo que acá se habla de un proceso de estallido social. Porque si se devalúa y los agroexportadores, compite el mercado interno con el mercado externo, es decir, los precios de lo que exportan los sectores vinculados, básicamente en este caso los agroalimentos, que son los que retienen el 70% de la divisa en dólares, competiría con el mercado interno, pero como usted gana en pesos y no gana en dólares, y en el mercado internacional se paga en dólares, estos señores, los dueños de los más grandes, los más grandes, le querrán cobrar a usted los precios de los alimentos en dólares, y por lo tanto seguiría el proceso recesivo, aumentaría la inflación, y esto llevaría a un proceso de estallido social, ¿no? Entonces, ¿qué es la disputa que está planteada en torno al gobierno y en torno a Barrio Nuevo y a Moyano? Si estos procesos de devaluatorios no se pueden hacer sin Moyano y sin Barrio Nuevo, porque son funcionales al sistema. Ellos actúan, presionan para que haya devaluación, le quieren hacer pagar el costo político al gobierno de este proceso económico para negociar mejores condiciones con el próximo gobierno. No es que plantean una salida para los trabajadores. Ni es una condicionante. Y es una condicionante para que no pase lo del 2001. Porque son parte del sistema. Cuando del 2000, es decir, en el 2001 los poderosos aprendieron más que los de abajo. Porque las fuerzas que luchamos contra el neoliberalismo, la izquierda, no tuvo capacidad para catalizar la bronca, ¿no? ¿Te acordás vos del estallido social de las asambleas en todos los lugares, la gente deliberando? El cacerolazo. Los cacerolazos, todas esas cosas, pero fue un hombre de la corporación política como Kirchner, ¿no? que logró catalizar esa bronca y luego sostener la gobernabilidad política, que es lo que le preocupa al Papa Francisco, que actúa como un nuevo Perón. Así como antes iban a Puerta de Hierro a Madrid cuando estaba Perón y era el padre bonapartista que se ponía por encima y que medianamente veía, bueno, el Papa Francesco actúa en el Vaticano como una especie de mediador, ¿no? Entre la gobernabilidad argentina, que lo atiende al gobierno, lo atiende a Cristina, lo atiende a Macri. Quieren sostener una gobernabilidad capitalista. Ahora, cerrando la columna, lo que quiero decir es lo siguiente. Barrio Nuevo, las cerealeras quieren una devaluación ya, sí, antes de diciembre. Eso es lo que está diciendo. El gobierno quiere devaluar
pero en mayo o en marzo del año que viene. ¿Por qué necesita devaluar el gobierno? Porque necesita dólares. ¿Por qué necesita dólares el gobierno? Porque nada de lo que exporta a la Argentina le pertenece a la Argentina. Ya lo explicamos en otras audiencias, decir, bueno, que los granos, que la energía, que el petróleo, que la minería, son todos multinacionales, todo de multinacionales, por lo tanto lo que ellos venden quedan para sus multinacionales. Ellos. No queda para el gobierno, pero como el gobierno necesita insumos como energía, por ejemplo, se habla este año de 12, 13 mil, 14 mil, algunos hablan de 15 mil millones de dólares para importar gas y petróleo, ellos necesitan esa cantidad de dólares para poder importar. O sea, por eso necesita devaluar el gobierno. Yo creo que ellos no van a devaluar ahora, serían muy poco inteligentes si devalúan ahora o en diciembre, como quiere Barrio Nuevo y la cerealera. Si devalúan ahora en diciembre, ellos se van en helicóptero. O sea, la imagen del helicóptero... O sea, es la catapulta para... Claro, esa es la idea que instalan el miedo en relación a decir, bueno, si devalúan en diciembre y pasaría esto que... pierde el poder de los salarios al 50% de los trabajadores, pero más hay una inflación de más del 25%, hay una incapacidad, compiten los precios de afuera con los precios de adentro, se produce un estallido social porque la gente no tendría para comprar, no le alcanzaría el dinero, habría lucha y falta de gobernabilidad. ¿No es cierto? Si ellos devalúan en diciembre, que es lo que plantean las secretarías del gobierno, el helicóptero sobre la Casa Rosada puede ser una realidad, digamos. Eso es lo que no tendría razón fantasía. Barrio Nuevo. Yo pienso que el gobierno no va a hacer eso. El gobierno va a tratar de juntar 3, 4 mil millones de dólares para pasar el verano, para pagar energía constante y sonante, porque se acuerdan, ustedes en el verano se produce mayor consumo y cortes de luz y bueno, se ven en Buenos Aires. En Buenos Aires es espantoso la utilización de los aire acondicionados. Y aparte los rascacielos, la gente... Bueno, es el escenario que ustedes ven en los diciembre por televisión. Bueno, el gobierno, yo creo que ellos van a juntar 3, 4 mil millones de dólares para pagar constante y sonante 3 meses de energía que le posibilite pasar el verano. No como diría Álvaro Alzagaray, que pase el verano, me parece, el gobierno haría eso. Y después en marzo, en mayo, ellos sí necesitan recursos, yo creo que irían a una devaluación, aparte ya están las elecciones ahí. Si llegan a devaluar antes de diciembre, no, yo pienso que el calendario electoral como está previsto no pasaría, ¿no? Entonces el problema en definitiva que yo le planteo que el problema es el capitalismo, es decir, el capitalismo que en esta instancia de decadencia, digamos, civilizacional, solamente aspira a concentrar los recursos en los grupos más concentrados de la economía. Y como diría un amigo nuestro, el viejo renano Carlos Marx, si en épocas de crecimiento, es decir, cuando Argentina crecía a tasas chinas al 10%, al 9%, no se produjo un proceso de reforma estructural de la economía argentina, no hay por qué hacerlo ahora, cuando no tiene el gobierno ni el apoyo masivo del 54, del 55%, y no va a crecer, la economía está en recesión. Así que siempre para los trabajadores el problema no es el tamaño de la torta, sino el tamaño de la cuchara. Y el tamaño de la cuchara, como en otras muchas cosas, como en el tema de la deuda externa o el Producto Bruto, es que la cuchara depende de la correlación de fuerza. Si los trabajadores tienen más fuerza, se organizan y disputan, la participación en la torta tendrá una cuchara más grande para poder distribuir una mayor proporción sobre lo que generan las riquezas. Si no, las medidas especulativas, devaluatorias, esta inflación y todos estos procesos económicos llevan a la decadencia y a la degradación de los trabajadores. Siempre son los poderosos los que concentran la riqueza. Así que esta es la preocupación central del Papa, de Cristina, de Barrio Nuevo, de Dualde o de Moyano, es decir, cómo ellos generan un proceso desestabilizador, una posibilidad de estallido social, para generar una transferencia de dinero de los más pobres hacia los grupos más concentrados de la economía. Algunos la plantean hacerlo antes de diciembre y ahí el escenario sería el del helicóptero sobre la Casa Rosada, y otros la plantean hacerlo en marzo, abril o mayo para tener divisa para poder comprar la energía y otro insumo que necesita la economía argentina. Entonces reemplazarían en marzo el helicóptero por las boletas. Y esa puede ser una gráfica, ¿no? Pero este es el escenario, digamos, esta es la posibilidad. Sobre esta base económica, sobre estas necesidades de la economía de los poderosos, es que esta discusión se da entre estos políticos y sindicalistas y hasta la presencia del Papa Francisco en este tema, ¿no? Bueno, ojalá entonces que traten de que las cosas sean mucho más claras para toda la gente y que sea, como decía, la cuchara para los trabajadores que sea más grande y no con esta especulación, ¿no? Bueno, eso solo depende de la posibilidad de conciencia y organización de los trabajadores, ¿no? Así bueno, que, por motivo de otra columna sería. Seguro que sí. Ahí está, esa es otra tarea, ahí listo. Muchísimas gracias, profesor, bueno, así que bueno, nos estamos esperando, por supuesto. Gracias. Bueno, y aquí seguimos en Palabras y Verdades. ¿Tenemos una comunicación al aire? Bueno, sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quería decirle al profesor que no sea tan pesimista.
que nos dé ese informe a la población, porque yo creo que las cosas se están haciendo bien. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su opinión. Que no sea pesimista, que no dé ese informe, porque crea caos en la gente, ¿sí? Bueno. Listo, muchas gracias. Bueno, son puntos de vista que realmente analizar de solamente un aspecto... este es un análisis del escenario político. En realidad es cierto que buscan el caos. Sí. ¿no? Buscan el caos, pero con estas medidas que se quieren implementar, ¿no? Si avanzamos una devaluación, el impacto va a ser real sobre la economía de los trabajadores, sobre lo que tienen ingreso fijo, digamos. Claro. Eso pierde. Exacto. Entonces, devaluación más inflación es una combustión tremenda. Exacto. ¿Para qué? Para que se lleven los recursos los más poderosos. Algunos lo plantean en diciembre para generar estallidos sociales, caos, bueno, siempre para... Y es una fecha muy siempre una tensión, ¿no? Claro. ¿no? Exactamente, fin de año. Yo dije grandes momentos de la historia argentina, pero casi todos los diciembre, viste vos, que hay problemas que tienen que ver con eso. El año pasó la policía, la gendarmería, la prefectura, ¿no? Entonces esos temas. Y otros que lo plantearán más adelante porque necesitan el mecanismo de este proceso económico, ¿no? Porque lamentablemente. Tendría que ser de otra forma, ya que estamos en democracia, de otra forma de analizar los aspectos sociales, ¿no? Sí, porque los poderosos en general no concurren a las urnas, ¿no? Los que resuelven en realidad no votan. Eso es lo que tiene el control del país, pero eso también sería motivo de otra columna. Así es, bueno, listo. Entonces nos estamos reencontrando el próximo martes con el profesor Leonardo, así que bueno, muchas gracias, María. Que tengan muy buena semana. Bueno, gracias. Bueno, seguimos en Palabras y Verdades, nos vamos a un corte y ya volvemos enseguida nada más.